Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver los medicamentos que actúan en el sistema respiratorio. Se van a clasificar de acuerdo a su patología en la que van a actuar. Así tenemos a los antiasmáticos, antihistamínicos y los antitusivos expectorantes y mucolíticos. Empecemos con antiasmáticos. Los antiasmáticos se van a clasificar en broncodilatadores y antiinflamatorios. Adelantando, los broncodilatadores son precisamente para romper el espasmo que en ese momento existe en la crisis asmática, mientras que los antiinflamatorios básicamente es para el momento agudo sí desinflamar, pero principalmente son preventivos para evitar que vuelva a ocurrir un episodio o un acceso de asma. Estos son los dispositivos que se utilizan para aplicar los medicamentos antiasmáticos. No todos, solamente algunos de los medicamentos eh, que se van a administrar por vía inhalatoria. Hay algunos medicamentos, algunos dispositivos que ya traen la dosis exacta. Tenemos que hacer énfasis en los pacientes, cuando demos pláticas de educación para la salud, que estos dispositivos ya traen su dosis y que deben de evitar estar administrándose continuamente, porque ya veremos cuáles son las reacciones secundarias y adversas. En los niños, principalmente, se pueden utilizar estos espaciadores. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le digan al paciente o le apliquen algún medicamento, tiene que hacer una inspiración profunda. ¿Para qué? Para que llegue hasta el último alvéolo del medicamento. Los niños es muy difícil que sean cooperadores. Entonces, y en adultos mayores, se utilizan estos que son dispositivos que se llaman espaciadores. Se conecta con el inhalador, aquí va la boca, y entonces ahí queda suspendido el medicamento y ellos respiran con la mascarilla. Esto es muy útil para cuando es un niño o un adulto mayor o algún paciente que no es cooperador o que está con la crisis de asma y está muy angustiado. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es el asma? El asma es un proceso inflamatorio de la vía respiratoria, específicamente del bronquio. El bronquio, recuerden ustedes que tienen mucosa, la muscular y el cartílago. En la mucosa se inflama, hay todo un proceso inflamatorio agudo. En la capa muscular hay receptores que hacen que haya una contracción del músculo y por lo tanto se cierra el bronquio. Y bueno, el cartílago pues ese no participa en el proceso del asma, pero la mucosa sufre una inflamación, el músculo hay una contracción y por lo tanto hay un broncoespasmo. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, en primera ya dijimos, el músculo liso del bronquio tiene receptores para acetilcolina. Entonces yo estoy con estrés, tengo que entregar muchas tareas, exponer en farmacología, presentar examen de enfermería. Bueno, todo esto me ocasiona estrés. Se libera la acetilcolina, se libera adrenalina. ¿Y qué sucede? Pues la acetilcolina tiene sus receptores colinérgicos aquí en el músculo. Y la adrenalina y noradrenalina, que son los mediadores químicos del sistema simpático y que son importantes para las situaciones de alarma, de emergencia, pues también tiene sus receptores aquí en el músculo. Son los receptores adrenérgicos. Cuando estamos con estrés, la acetilcolina se une a su receptor colinérgico, inhibe que la adrenalina se una a él y predomina el sistema parasimpático. Por lo tanto, hay una broncoconstricción. Entonces, en situaciones de estrés, el paciente tiene disnea y las sibilancias. La adrenalina va a ser su contraparte. La adrenalina va a broncodilatar, pero en el caso del estrés, pues obviamente la acetilcolina es la que está provocando el espasmo. Hay otros receptores aquí en el músculo que se llaman receptores de leucotrienos. Los leucotrienos también son unos mediadores químicos que van a propiciar la contracción del músculo, por lo tanto, el broncoespasmo. Esa es una parte del asma. Está la otra parte. Aquí, este señor, el mastocito, es una célula sanguínea.
Cuando anda en la sangre, se llama basófilo. Pero cuando está en los tejidos, como es en las amígdalas, en las adenoides, en los tejidos linfáticos, en las mucosas, se denomina mastocito. El mastocito está unido siempre con una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina va a captar un antígeno y le va a avisar al mastocito que hay una reacción alérgica. Un medicamento que ustedes pongan, un alergeno como el polvo, la caspa de las nuestras mascotas, el polen, esos son antígenos. Y al momento que entran en la vía respiratoria, se unen con la inmunoglobulina E y en ese momento el mastocito se degranula. El mastocito tiene gránulos adentro. Entonces se rompe la membrana y se liberan esos gránulos. ¿Qué contienen esos gránulos? Mediadores químicos de la inflamación. ¿Qué van a provocar? Pues que hay una vasodilatación. Se abren los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que permita la salida de sustancias o más bien de elementos formes de nuestra sangre, plaquetas, eosinófilos, basófilos, y se lleve a cabo ese proceso inflamatorio. Por ejemplo, si yo respiro el polen, va a hacer que el mastocito se degranule, se va a liberar mediadores químicos, va a haber una vasodilatación y se me va a empezar a tapar la nariz. ¿Por qué? Porque se empieza a inflamar y me empieza a dar comezón, prurito. ¿Por qué? Porque se inflama la mucosa. Y aparte empieza a haber secreción porque están llegando todas las células de eosinófilos, linfocitos, y empieza a haber moco. Y empiezo a moquear. Ajá. O en el ojo. Igual las conjuntivitis alérgicas. Está el antígeno, se inflama, ojo rojo, lloroso. ¿Por qué? Pues porque es un proceso inflamatorio. Ahora, esto mismo pasa aquí, en el bronquio. Y llegan todas las células sanguíneas, se empieza a inflamar la mucosa, hay un edema de la mucosa, se cierra la luz bronquial y pues obviamente no hay paso del aire. Y empieza a haber sibilancias. Esas sibilancias son durante la expiración. Entra el aire, pero no lo pueden sacar adecuadamente. Y entonces empiezan a tener disnea, angustia. Y así van a llegar los pacientes con una crisis asmática. Entonces, repito, por un lado, el proceso inflamatorio y por otro, el músculo que va a provocar un espasmo. Por lo tanto, hay dos grupos de antiasmáticos. Los que actúan en el proceso inflamatorio son los antiinflamatorios. Repito, son preventivos principalmente. Y los broncodilatadores que vamos a utilizar para romper el espasmo y permitir que nuevamente el paciente respire adecuadamente. Bien, entonces decíamos, son antiinflamatorios y broncodilatadores. Los broncodilatadores, decíamos, van a actuar en los receptores, ya sea adrenérgicos, colinérgicos, y van a actuar los antiinflamatorios para inhibir el proceso inflamatorio de la mucosa. Entonces, broncodilatadores y antiinflamatorios es como se clasifican los antiasmáticos. Aquí hay un video que habla brevemente lo que les acabo de explicar del asma. Voy a detenerlo. Vamos a compartir nuevamente la pantalla para poder... Las personas con asma tienen vías respiratorias hipersensibles. Sus pulmones reaccionan a cosas que pueden no molestar a otras personas. El asma puede causar cambios significativos en las vías respiratorias que estrechan la abertura, dificultando la respiración. Así es como se ven las vías respiratorias en una vía respiratoria sin asma. Las vías respiratorias son rosadas y claras, sin hinchazón interior.
y las bandas musculares alrededor de las vías respiratorias no están apretadas. No hay sobreproducción de moco. El aire se mueve libremente por la vía respiratoria abierta. El asma no tratada o mal controlada puede causar cambios en las vías respiratorias que pueden ser irreversibles. Cuando se tiene asma, pueden ocurrir 3 cambios principales en los pulmones. Uno es la inflamación. Esto hace que el tejido de las vías respiratorias se irrite, se enrojezca y se hinche. Cuando usted tiene asma, la inflamación siempre está presente, incluso cuando no está experimentando síntomas. Cuando el tejido se inflama, la vía respiratoria se estrecha y el flujo de aire disminuye. Otro cambio que puede ocurrir durante un ataque de asma es la broncoconstricción. Es la tensión de los músculos que rodean las vías respiratorias, lo que reduce aún más la abertura. El tercer y último cambio que puede ocurrir durante un ataque de asma es un aumento en la secreción de moco, que bloquea aún más la vía respiratoria. Cuando alguien con asma entra en contacto con un desencadenante del asma, como el polvo, el humo del tabaco o incluso la risa, puede producirse uno o los 3 procesos: inflamación, broncoconstricción, producción de moco, que contribuyen al estrechamiento de la vía respiratoria. Esto se conoce como un ataque o episodio de asma. Gracias por ver esta animación de la Asociación Americana del Pulmón. Ok, entonces, como pueden ver, es un proceso angustiante, no entra aire, se obstruye la vía respiratoria y el paciente pues obviamente tiene un problema importante en en la cantidad de aire que entra a su organismo. Entonces se caracteriza por sibilancias, disnea, diaforesis, es decir, mucho sudor, angustia. Generalmente se revierte, pero si no actuamos rápido, el paciente puede morir, por lo tanto, se pone en riesgo la vida si no se trata a tiempo. Entonces decíamos que se clasifican en broncodilatadores y antiinflamatorios. Y otro dolor de cabeza. Los broncodilatadores además se clasifican beta-adrenérgicos, xantinas, antileucotrienos, anticolinérgicos. Y los antiinflamatorios se clasifican en estabilizadores del mastocito y esteroides. Vamos con el primer grupo, beta-adrenérgicos. Los beta-adrenérgicos son los medicamentos que van a actuar sobre los receptores beta que están en el músculo liso y van a hacer que se abra ese músculo liso, es decir, que se dilate. Si estamos diciendo que hay una broncoconstricción, llega el medicamento, se va a unir al receptor y va a romper el espasmo, va a relajar al músculo. Por lo tanto, están indicados en asma, en EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, y aquí mucha atención, amenaza de parto prematuro. Son antiasmáticos, pero algunos se utilizan para disminuir la amenaza de parto prematuro. Es decir, se denominan útero-inhibidores. ¿Qué contraindicaciones tienen estos medicamentos? Hipertensión. Obviamente van a actuar relajando el músculo, pero a nivel corazón aumenta la frecuencia, pero sobre todo hay una hipertensión. Entonces, debemos evitar en pacientes que son hipertensos. Pacientes que tienen glaucoma, aumentan la presión intraocular, obviamente en embarazo, porque si estamos diciendo que se utilizan en amenaza de parto, en un embarazo va a relajar al músculo uterino y va a evitar que haya un intercambio adecuado materno-fetal de nutrientes, de sangre, etc. Y también otra indicación en enfermedades cardiovasculares. Les comentaba, provoca taquicardia. Entonces debemos de tener precaución en pacientes, por ejemplo, que tienen un bloqueo, debe de haber precaución en el uso de estos medicamentos, por eso está contraindicado. ¿Cuáles son sus reacciones? Taquicardia, palpitaciones, diaforesis, hipertensión, arritmias y glaucoma. Estos medicamentos el paciente los utiliza porque tiene su crisis de asma, el espasmo, está con las sibilancias, con la disnea, y ¿qué creen? Que se da un disparo del medicamento y nada. Pasa un minuto y ellos ya quieren que se rompa el espasmo y respirar. Bien, pues
Como no se lleva a cabo la acción del medicamento, tarda un poco, se vuelve a dar otro disparo, y así. Se pueden dar hasta 5 disparos, 5 dosificaciones, y entonces al rato ellos presentan palpitaciones, taquicardia, la angustia, mayor diaforesis, y entonces llegan muy mal a urgencias. Ustedes los van a ver así llegando a urgencias, pues porque no supieron administrarse el medicamento y no saben que tiene un proceso. Todos ellos, el salmeterol, orsiprenalina, terbutalina, salbutamol, clenbuterol, tienen un tiempo de acción. Estos que estoy poniendo en rosa son de acción lenta, es decir, van a tardar en cumplir su acción. Salmeterol es inhalado. La orsiprenalina es intramuscular y subcutánea. Este es uno de los medicamentos que se utiliza mucho como útero inhibidor. Ustedes lo van a utilizar precisamente para disminuir las contracciones uterinas en una amenaza de parto. Entonces debemos de tener precaución. ¿Cómo lo van a utilizar? Van a diluir 10 ámpulas de orsiprenalina de 0.5 miligramos en 500 mililitros de solución fisiológica. Y lo van a administrar a una velocidad de 5 microgramos por minuto. Van a ir aumentando cada 5 minutos hasta llegar a su dosis máxima de 25 microgramos. Ya cuando llegan a 25 microgramos ya no pueden utilizar más. ¿Por qué? Por lo que decíamos, hay palpitaciones, hay taquicardia, hay hipertensión. Entonces deben de tener toda la precaución posible. Y para romper el espasmo, lo pueden usar intramuscular o subcutáneo. 0.5 miligramos y su dosis es única. La terbutalina, se va a utilizar inhalado, 2 inhalaciones cada 4 o 6 horas. Se puede usar subcutáneo, 250 microgramos, y se repite a los 15 minutos. Pero también este medicamento es útero inhibidor. Por eso en el anterior y en este estoy poniendo con negritas útero inhibidor. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a usar no nada más como antiasmático, también como útero inhibidor. Y lo van a usar intravenoso en una perfusión de 10 microgramos por minuto. Lo van a ir aumentando 5 microgramos cada 10 minutos. Es decir, si a los 10 minutos sigue habiendo contracciones, aumentan 5 microgramos. Si a los 20 minutos ya no hubo contracciones, ya nada más estar vigilando que ya no haya esas contracciones, porque de repente puede otra vez el útero empezar con el trabajo de parto. Entonces, por eso tienen que ir, digamos, dosis-respuesta, tienen que ir modificando la dosis y lo van a ir aumentando cada 10 minutos. Y aquí la dosis máxima es de 80 microgramos por minuto. El salbutamol es oral, inhalado e intravenoso. Y van a aplicarlo 2 o 4 miligramos. Cuando lo administren por vía intravenosa es en bolo, es decir, directo. Cuando sea inhalado, se va a aplicar cada 12 horas. Y cuando es vía oral, cada 8 horas. Y clenbuterol. El clenbuterol se utiliza en el ganado, pues para aumentar el volumen del ganado. Y entonces a veces vamos y compramos carne, pero más que carne, el hígado, comemos hígadito encebollado, y resulta que estaba lleno de clenbuterol porque a esa res le dieron para que aumentara su volumen. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son anabólicos, es decir, aumentan el músculo. Y por eso el clenbuterol es uno de los que utilizan mucho para aumentar el músculo en el ganado, y a veces lo consumimos. Y cuando como el hígadito, empiezo con taquicardia, palpitaciones, una crisis hipertensiva, pues porque comí hígado que tenía clenbuterol. Entonces, hay que tener precaución. Repito, a dosis normal puede haber palpitaciones, taquicardia. Ahora, si los pacientes se administran constantemente el medicamento, pues van a presentar esas reacciones. Entonces, repito, el mecanismo de acción estimula los receptores beta adrenérgicos del músculo liso, provocando su relajación. En asma, el músculo se relaja permitiendo la entrada del aire. Y en amenaza de partos, lo que se relaja es el músculo uterino, por lo tanto, disminuyen o se quitan las contracciones para evitar el trabajo de parto.
y son diferentes dosis por lo tanto. El siguiente grupo son los anticolinérgicos. Aquí tenemos dos medicamentos, la atropina y el bromuro de ipratropio. La atropina la vamos a administrar intramuscular, intravenosa y subcutánea. De 2 a 4 miligramos. Generalmente para el asma es dosis única. Con una sola vez que apliquen la atropina subcutánea, se rompe el espasmo y el paciente vuelve a respirar tranquilamente, se quita el problema. El bromuro de ipratropio es inhalado y viene en dosis fijas. Lo que les decía, el aplicador ya trae su dosis fija y nada más es un disparo y punto. No es necesario estar dando uno. Es que no siento que entre nada. Pues el paciente no lo siente, pero ya está programado el dispositivo para emitir la cantidad y la dosis adecuada del medicamento. Ok. ¿En qué caso está indicada estos medicamentos? En bradicardia, en bloqueo auriculoventricular, preoperatorio. A veces es necesario que no haya secreciones cuando van a operar a un paciente, entonces se aplica de manera preoperatoria. En el asma, en úlcera péptica también se utiliza y en colon irritable. Entonces estas son las indicaciones de los medicamentos básicamente de atropina. Porque el otro, como es inhalado, pues nada más se utiliza en asma. Pero en casos de bradicardia, bloqueo auriculoventricular, como preoperatorio, úlcera péptica y colon irritable, la atropina se va a administrar. ¿Qué contraindicaciones? Glaucoma, nuevamente. Hipertensión intraocular. Entonces se debe de evitar su uso. En insuficiencia cardíaca, hipertrofia prostática. ¿Por qué? Porque provoca retención urinaria. Y de por sí el paciente con hipertrofia prostática no puede orinar. Y con el medicamento se obstruye o tiene más dificultad para orinar y entonces es muy molesto para él. Las reacciones secundarias, hay sequedad de boca, que se denomina serostomía, hay sequedad oftálmica, que se llama seroftalmia, somnolencia, visión borrosa, taquicardia, arritmias y lo que decíamos disuria, dificultad para orinar. El siguiente grupo son las jantinas. Aquí tenemos dos fármacos, la teofilina y la aminofilina. La teofilina la van a administrar por vía oral y su dosis es de 5 miligramos por kilogramo de peso. Se puede administrar cada 12 horas. La aminofilina, aquí vamos a hacer un espacio, la aminofilina es un medicamento con un pH muy ácido. La mayoría de las demandas en CONAMED es por amputación de una extremidad. Pues, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, pues hay una amputación de una extremidad por la mala administración de aminofilina, porque es muy ácido, rompe el vaso sanguíneo, hay extravasación, hay una quemadura, por lo tanto, llega a haber amputaciones. Y entonces es una de las causas de mayor demanda. Así es que vamos a hacer énfasis en él. Se tiene que diluir en solución glucosada. Si lo diluyen en solución fisiológica, se va a cristalizar. De hecho, a veces ustedes, ya que estén en el campo clínico trabajando, hagan ese experimento, digamos. Pongan el medicamento en diferentes soluciones. La más común, fisiológica y glucosada. Y cuando empiece a cambiar de color, hacerse esturbia o cristalizarse, es que no es compatible. Y entonces no lo diluyan en eso. O lean el prospecto, es decir, la hojita de instrucciones que traen los medicamentos, léanlas, porque a veces preparan el medicamento y tiran el prospecto y no se dan cuenta que a lo mejor el laboratorio es diferente al que ya estaban ustedes usando antes. Entonces siempre hay que leer el prospecto, es decir, es instructivo, porque ahí a veces dice, este medicamento es compatible con tal y tal solución. Ah, bueno, porque el laboratorio, a la hora que lo fabricó, pues lo hizo compatible. Pero en términos generales, la aminofilina solo es compatible con solución glucosada. Y lo tienen que administrar muy lento. ¿Y cómo es muy lento? Es 1 mililitro por minuto. Si van a administrar 10 mililitros, pues van a ser en 10 minutos. ¿No? La dosis es de 6 miligramos por kilogramo de peso.
En caso de que ocurra extravasación, ¿qué van a hacer? Van a quitar de inmediato, cierran la solución, cierran el equipo de venoclisis, quitan esa venoclisis y van a administrar 1 mililitro de bicarbonato de sodio ahí en la zona donde está la extravasación. Y esto va a servir como amortiguador, es decir, va a contrarrestar la acidez de la aminofilina. Repito, es muy, muy ácida. Por eso es que ocasiona quemadura. Y al ocasionar quemadura, pues repito, llega a haber amputaciones. Esto es sobre todo cuando no se puso atención. Cuando ustedes a un paciente les diga, me está ardiendo, créanle, porque quiere decir que está habiendo extravasación. Entonces suspendan la vía, cambien la vía por otra vena y ahí donde estaba, administren 1 mililitro de bicarbonato, siempre y cuando el medicamento que están administrando es ácido. ¿Vale? Entonces hay que tener precaución. Entonces las jantinas, ¿cómo van a actuar? Inhiben una enzima que se llama fosfodiesterasa. Esto hace que no se forme el ATP. Y si no hay ATP, pues no hay energía para la contracción del músculo. Y esto hace que se rompa el espasmo, se relaja el músculo y nuevamente respira el paciente. Por lo tanto, está indicado en asma y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está contraindicados estos medicamentos en cardiopatías, hipertensión y embarazo. Las reacciones secundarias y adversas son temblor, insomnio, taquicardia e hipertensión arterial. ¿Vale? El otro grupo son los antileucotrienos. Aquí tenemos dos fármacos, Montelukast y Safirlukast. El Montelukast, los dos son vía oral. El Montelukast lo van a administrar 5 a 10 miligramos al día, generalmente en la mañana. Y Safirlukast son 20 miligramos cada 12 horas, mañana y noche. Los antileucotrienos se van a bloquear o a inhibir a los receptores de leucotrienos que están en el músculo liso, por lo tanto disminuye el espasmo bronquial. Están indicados en asma y en rinitis alérgica. Sus reacciones prácticamente son fatiga, debilidad, dolor abdominal y diarrea. Son medicamentos que se descubrieron recientemente, digamos 15, 20 años, y por lo tanto así reacciones muy importantes no se han presentado. Aquí está lo que decíamos del mastocito. Bueno, esos son broncodilatadores, ¿ok? Ahora vamos con antiinflamatorios. Este es el mastocito. Aquí está el anticuerpo, que es la inmunoglobulina E. Aquí está el antígeno. Se une a él, se degranula el mastocito, provoca una vasodilatación. ¿Para qué? Pues para que salgan elementos y aquí se forma el edema. Y entonces provoca lo que decíamos, el edema de la mucosa, se cierra la mucosa y no permite la entrada del aire. Aquí está nuevamente el mastocito con su inmunoglobulina E, el antígeno, la degranulación de los mediadores químicos. Bien, los estabilizadores del mastocito van a actuar aquí, en la membrana del mastocito. ¿Para qué? Pues evitan que entre calcio y de esa manera no se rompe la membrana y por eso se estabiliza el mastocito, no salen los mediadores químicos y se quita la inflamación. Tenemos al cromoglicato de sodio, que se administra por vía oftálmica e inhalado, nasal. ¿Por qué? Porque también se utiliza para conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica o asma. El nedocromilo sódico, que es oftálmico, nasal inhalado, igual que el anterior, en problemas de ojo, de nariz y en asma. Y el ketotifeno, que se administra solamente por vía oral, 100 miligramos al día. Y el ketotifeno es un medicamento que va a ayudar para la desinflamación del evento agudo, pero que además va a prevenir el evento agudo. Entonces, repito, el mecanismo de acción inhibe la entrada de calcio a la membrana del mastocito para estabilizarlo, evitar su degranulación y por lo tanto ya no hay un proceso inflamatorio. Indicado en asma,
rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica. Sus reacciones secundarias y adversas, somnolencia, sedación, mareo y cefalea. Los otros antiinflamatorios son los antiinflamatorios esteroideos. Los vamos a clasificar de acuerdo a su vía de administración: inhalados, intravenosos y orales. Los inhalados tenemos aquí budesonida, beclometasona y triamcinolona. Son medicamentos que se van a inhalar. No dan tantas reacciones inhalados como el salbutamol, por ejemplo. Sin embargo, sí pueden cambiar el pH de la mucosa y ocasionar una micosis, porque son hongos oportunistas y entonces desarrollan una micosis. Pero sí, no es necesario estar inhala e inhala, porque de alguna manera van a ser preventivos. No es tanto cuando está la crisis asmática, sino que se administra de forma cotidiana para evitar que haya esa crisis asmática. Los intravenosos sí los vamos a utilizar para el evento agudo, e incluso una reacción anafiláctica, una alergia a los medicamentos que ustedes no averiguaron o no sabía el paciente que era alérgico, y es una reacción alérgica, pues en carro rojo debe de haber hidrocortisona para romper ese proceso alérgico. Entonces, hidrocortisona se administra intravenoso, betametasona, dexametasona y metilprednisona. Entonces son medicamentos que debemos de tener siempre a la mano porque nos van a ayudar para romper el evento agudo. De estos, la betametasona y dexametasona son los que van a actuar más rápido. En menos de 5 minutos ya nos ayudó para el evento agudo, mientras que la hidrocortisona tarda entre 7 y 10 minutos para el evento agudo. Y los orales, que también se van a usar básicamente para prevenir ese proceso de asma. Entonces, prednisona y metilprednisona. Cuidado. Los medicamentos esteroides no se deben de suspender de manera brusca. Es decir, hoy ya no me los quiero tomar y a partir de hoy no me los tomo. No. ¿Por qué? Porque inhiben el eje hipofisiario. Son medicamentos que derivan del cortisol. Es decir, que nosotros los sintetizamos. Si lo suspendemos bruscamente, se inhibe el eje hipotálamo hipofisiario y entonces puedo tener una crisis por la deficiencia de esteroides o por el exceso de esteroides. Entonces, nunca suspender de manera brusca. Entonces, decíamos, van a ser antiinflamatorios porque inhiben la formación de mediadores químicos al bloquear que los fosfolípidos formen ácido araquidónico y los mediadores como son las prostaglandinas, leucotrienos, para el proceso inflamatorio del asma. Están indicados en asma, rinitis, shock anafiláctico, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes e inmunosupresión. O sea, no nada más en asma. Tienen muchas otras indicaciones y sobre todo en procesos alérgicos, shock anafiláctico, ya les decía, por un medicamento, lo administran, tienen una reacción alérgica, utilizan cualquiera de estos y listo. También se utiliza en artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes como el lupus, e inmunosupresión. El paciente se va a someter a un trasplante, hay que disminuir sus defensas para evitar que lo rechacen. Entonces, provocan inmunosupresión. En esos casos está indicado los esteroides. Contraindicaciones, diabetes. Generalmente aumentan la glucosa, entonces debemos de utilizarlo con precaución. Sin embargo, de preferencia contraindicar su uso en diabetes. En insuficiencia renal, puesto que también provocan daño renal y sangrado digestivo, porque también va a haber una irritación gástrica como reacción secundaria y adversa. Decíamos nefrotoxicidad, sangrado de tubo digestivo alto, diabetes mellitus, síndrome de Cushing y síndrome de Addison. Este síndrome de Cushing y de Addison es precisamente por lo que les decía, el exceso o la deficiencia de hormonas esteroideas que va a provocar el uso de estos medicamentos. Bien.
Ahora vamos con el siguiente grupo, que es antitusivos, expectorantes y mucolíticos. Son medicamentos que se van a utilizar en el mecanismo de defensa denominado tos. La tos tiene dos formas, una tos seca, sin secreciones, o una tos con expectoración, es decir, con secreciones. Cuando hay secreciones, se deben de administrar fármacos que se llaman expectorantes o mucolíticos. Y cuando la tos es seca, no hay secreciones, solamente se utilizan antitusivos, que se van a clasificar en opiáceos y periféricos. Opiáceos tenemos codeína, dextrometorfán. Se utilizan para inhibir el centro de la tos que está en el tálamo y en bulbo. ¿Por qué? Pues porque van a actuar sobre los receptores opiáceos y de esta manera quitar ese reflejo de la tos. Generalmente se administran en jarabe. También hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque, ay, estoy desesperada porque tengo mucha tos y me tomo medio jarabe. Cuidado. Como derivan del opio, pues llegan a provocar una depresión del sistema respiratorio. Y entonces pueden morir por un paro respiratorio. Si se les quita la tos, pero pues obviamente fallecen. Entonces hay que tener precaución. Decíamos, actúa sobre los receptores opiáceos e inhiben el reflejo de la tos. Los antitusivos periféricos, como el benzonatato, este se va a administrar por vía oral y solamente va a disminuir la irritación a nivel de terminaciones faríngeas para bloquear el reflejo de la tos. Estos medicamentos no se deben de utilizar en asma, porque ya decía en el video, hay secreción, hay moco. Y si se utiliza un antitusivo, la tos es precisamente un mecanismo para expulsar cualquier cuerpo extraño que tengamos en la vía respiratoria. En el caso del asma, hay moco y el paciente debe de toser, debe de sacar esa secreción. Si nosotros damos un antitusivo, vamos a complicar, se va a acumular la secreción ahí y puede haber infecciones, hasta neumonía. Entonces, por favor, en casos de asma, nunca administrar un antitusivo. Aunque tuviese tos seca, nosotros sabemos que hay secreciones y que están ahí acumuladas, entonces no debemos administrar estos medicamentos. ¿Estamos? Los antitusivos expectorantes se llaman expectorantes porque facilita la expulsión de las secreciones. ¿Por qué? Porque aumenta la movilidad ciliar de nuestra vía respiratoria y además disminuye la viscosidad, la hace más líquida para poder sacar las secreciones. Los medicamentos son vía oral, guaifenicina y guayacol. También generalmente son jarabes y por favor, la dosis que debe de ser y con el horario, porque no es bueno que se tomen medio frasco de ese medicamento. Los mucolíticos van a ayudar a destruir el moco que se forma en nuestra vía respiratoria. ¿Cómo? Pues destruye las fibras de mucina. La mucina son esas fibritas del moco. Pues las va a destruir. Los medicamentos son bromexina, ambroxol, y también son vía oral, entonces son medicamentos que se pueden utilizar para inhibir el reflejo de la tos, pero que nos va a ayudar a destruir el moco, los mucolíticos, o a expulsarlo en el caso de los expectorantes. Los antihistamínicos. Estos medicamentos, aquí está nuevamente el mastocito, van a bloquear a una sustancia química que se llama histamina y que se libera al momento en que se degranula el mastocito, porque esos gránulos, unos de ellos contienen histamina. Entonces aquí está la inmunoglobulina E, se une el antígeno, se degranula el mastocito, se libera histamina. Y es la responsable de esa vasodilatación. Los antihistamínicos se clasifican en dos grandes grupos, los de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación se descubrieron hace muchos años y por eso se llaman de primera generación, son los primeros que se descubrieron. Los de segunda generación son de más reciente descubrimiento y son generalmente metabolitos de los de la primera generación. Tenemos aquí los de primera generación: clorfeniramina, difenhidramina, hidroxicina, cinnarizina, clemastina.
Y de segunda generación, astemisol, loratadina, celastina, evastina y cetiricina. ¿Qué van a hacer? Pues van a bloquear los receptores de la histamina. Por lo tanto, ya no va a haber vasodilatación y se va a inhibir el proceso inflamatorio. Por eso son muy efectivos en los procesos alérgicos o inflamatorios de la vía respiratoria. Están indicados en rinitis, conjuntivitis alérgica, reacciones de anafilaxia, la cinaricina, además se utiliza en vértigo, la difenhidramina en sinestosis, esos mareos porque voy en movimiento, y la hidroxicina en urticaria. Están contraindicados en hipertensión arterial y estos medicamentos se automedica mucho la gente. Es hipertensa la persona, va a la farmacia y es que tengo gripa y le dan desenfriol. El desenfriol tiene clorfeniramina. Entonces, toman la clorfeniramina, son hipertensos y hacen una crisis hipertensiva. Entonces hay que tener cuidado, está contraindicado en hipertensión arterial o en el uso de maquinaria pesada porque les da sueño y si utilizan máquina pesada o van manejando, pues podemos provocar un accidente. Las reacciones secundarias adversas, repito, somnolencia, hipertensión arterial, cefalea y mareo. Y aquí están las dosis de los medicamentos. Difenhidramina la van a diluir en solución fisiológica glucosada y la tienen que administrar lento, 1 mililitro por minuto. La clorfeniramina la tienen que administrar sin diluir. Aquí la clorfeniramina, ¿se acuerdan? Les comenté en el de los esteroides, la hidrocortisona, la betametasona. Pues la clorfeniramina también debe de estar en el carro rojo y también nos sirve para una reacción anafiláctica por medicamento. Es decir, les di penicilina a mi paciente, la administró, hace una reacción alérgica, pues con clorfeniramina se contrarresta esa reacción alérgica, ¿vale? Y eso es todo. Esos son los medicamentos del sistema respiratorio, ¿va?